Ave María Purísima. Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos nuevamente a esta charla de espiritualidad basada en la Divina Misericordia. Continuamos el tema de esta semana, que es la añoranza de Dios. Vamos a aprovechar estos días de reflexión como para un pequeño, realmente es como para hacer un retiro espiritual, los numerales del diario de Santa Faustina, cuando tocan temas tan profundos como la añoranza de Dios. Así que vamos a continuar con la lectura y la reflexión brevemente del diario de Santa Faustina. Hoy vamos a reflexionar en torno al numeral 885. Vamos a escuchar lo que Santa Faustina escribe. Oh Jesús, dame fortaleza y sabiduría para atravesar esta pavorosa selva, para que mi corazón sepa soportar pacientemente el deseo ardiente de ti, oh Señor mío. Permanezco siempre en sagrado asombro cuando siento que te estás acercando a mí. Tú, el soberano del trono terrible, bajas al miserable destierro y vienes a una pobre mendiga que no tiene nada más que la miseria. No sé hospedarte, oh mi príncipe, pero tú sabes que te quiero con cada latido de mi corazón. Veo tu humillación, sin embargo, tu majestad no disminuye a mis ojos. Sé que me amas con el amor del esposo, y eso me basta. A pesar de que nos separa un gran abismo, porque tú eres el Creador y yo tu criatura. Pero el amor es la única explicación de nuestra unión. Fuera de él todo es inconcebible. Solo con el amor se comprende la inconcebible familiaridad con la que me tratas. Oh Jesús, tu grandeza me espanta y permanecería en un continuo asombro y temor si no me tranquilizaras tú mismo. Tú me haces capaz de tratar contigo siempre antes de acercarte. Si bien estamos hablando de una religiosa mística como es Santa Faustina, sin embargo, su enseñanza, su legado, sus palabras, su experiencia ha sido volcada en este diario espiritual por el deseo de nuestro Señor para que llegara a nuestros días y nos inspirara también a nosotros. Y podríamos decir, no solamente ni a las mujeres ni a las mujeres religiosas, también a las mujeres laicas y también a los varones, sean consagrados o laicos. Para todos este numeral, a todos nos debe instruir y orientar nuestra vida espiritual. Vamos a hacer algunas reflexiones en torno a él porque nos enseña muchísimo. En primer lugar, Santa Faustina dice, dame fortaleza y sabiduría para atravesar esta pavorosa selva. Aquí llama pavorosa selva. Sí, por un lado uno puede decir a todo lo que uno le toca vivir en esta vida, que realmente el mundo sin Dios se vuelve una pavorosa selva. Pavorosa selva. ¿Y cuántas veces decimos el mundo se vuelve una selva en el sentido de que vemos con nuestros ojos en el diario, en nuestra vida cercana, cotidiana y en otros lugares, cómo es la ley del más fuerte? El que tiene poder, el que tiene dinero, es aquel que parece el aventajado en esta vida. Y lamentablemente cuánta gran parte de la humanidad corre atrás de esto, del dinero, el poder, la fama. Y terminamos, increíblemente, cuanto más gozo y más placeres de este mundo, sin embargo, más violencia hay entre nosotros. No solamente la violencia física, verbal, psicológica,
también la violencia contra el débil, en el aborto, la eutanasia. Realmente hay ejemplos preclaros de la pavorosa selva. Y la selva es la ley de más fuerte, donde reina el animal. Esto es por un lado, un mundo sin Dios se vuelve una pavorosa selva. Pero también Santa Faustina lo considera así, una pavorosa selva, cuando he experimentado lo que es el cielo. Aún el mundo más fraterno, aún el mundo más hermoso y bello, comparado con la experiencia de Dios, con la experiencia del cielo, con la experiencia del amor de Dios, la eternidad junto a Dios, comparado con la más feliz de esta vida, convierte esta vida en una pavorosa selva. Sobre todo ella que ha experimentado la belleza y las riquezas del amor del corazón de Cristo. Por más que en esta tierra pudiera pasarlo bien en sus conventos, como religiosa, en la oración, sin embargo, habiendo experimentado el reino que hay en el corazón de Cristo, el palacio maravilloso, los gozos y las delicias que hay en gozar de Cristo, todo se vuelve aquí un desierto, un destierro, una pavorosa selva. De algún modo también nosotros, la experiencia de Dios, de la oración, de la vida de la gracia, tiene que dejarnos este gusto grandioso y maravilloso del cielo y a la vez sacarnos el gusto de las cosas de esta tierra. Aún las cosas más dichosas, más bienaventuradas de esta tierra, en comparación con el amor de Cristo, es nada. Y como dicen los santos, San Benito, por ejemplo, no anteponer nada a Cristo. No anteponer nada a Cristo. Para mí la vida es Cristo, dice San Pablo. Tengo lo demás por escoria, por basura, con tal de ganar a Cristo. Es la esencia de nuestra fe. Pero bueno, cuando crece el amor de Cristo, crece también un poco el sabio y natural y espiritual desprecio de las cosas de esta tierra y las vivimos y las gozamos tanto y cuando no son creación de Dios, queridas por Dios para nuestra vida y que estén ordenadas a Dios. Si me separan de Dios, así sean las cosas, las personas más buenas se convierten en enemigas del alma. Si me separan de Dios, así sean amigos, así sean respetos humanos, si me separan de Dios, se convierten en enemigos del alma. Entonces, y la pavorosa selva también que habla Santa Faustina aquí nos invita a rechazar todas aquellas enemistades del alma, todos los que nos quieren separar del amor de Cristo, del amor de Dios, de gozar de Dios. Y cuando nos invitan a gozar de las cosas de esta tierra, ¿cuántas veces pensamos que en la capacidad de tener, de dinero o de placer o de querer hacer la vida según nuestro propio arbitrio, como si fuéramos nuestros propios dioses? ¿Para qué ser católico? ¿Para qué ser santo? ¿Para qué llevar la cruz? ¿Para qué rezar? ¿Para qué buscar los sacramentos? No, sí, más vale entregarse una vida en el sillón, a ver la serie más favorita y comer lo que uno quiera y estar la vida haciendo lo que uno se le canta en gana. Lamentablemente atrás de ese tipo de vida que muchas veces nos ofrecen, y sobre todo en este tiempo de cuarentena, se esconde una gran y amargada selva de la tristeza y del sinsentido. Más vale llevar, hay más alegría en dar que en recibir, dice el Señor, más alegría en saber llevar la cruz y las alegrías del día que son venidas por Cristo, venidas de Cristo, que los gozos pasajeros y a veces muy amargos que nos da este mundo. Y también Santa Faustina pide fortaleza y sabiduría para llevar adelante esta pavorosa selva. ¿Por qué la fortaleza y la sabiduría? La sabiduría es para saber, ilumina la inteligencia, para saber discernir lo que es verdadero. Tenemos que saber dentro de esta pavorosa selva, de las cosas que vivimos en este mundo, qué cosas me llevan a Dios, qué cosas me separan, cuándo estas cosas me separan o me acercan de Dios. Tengo que saber discernir, tengo que tener la sabiduría, lo que pidió Salomón a Dios. Lo que tenemos que pedirle nosotros a Cristo. Ayúdame, Señor, a saber cómo hacer de mi vida cotidiana, de mis tareas diarias, de mi trabajo, de mi familia, de mis quehaceres, de mis responsabilidades, encontrarte a ti y que estas cosas me lleven a Dios. Que las personas y las tareas diarias me lleven a Dios. ¿Y qué cosas, qué personas, qué compañías, qué modo de utilizar la lengua, aún qué conversaciones, qué programas de televisión, qué modo de usar el celular, qué libro a leer?
qué cosa pensar, qué cosa voy a decidir en mi vida hacer que me lleve a Dios. Ayúdame a hacerlo que me lleve a Dios, ¿no? Sabiduría. Y después pide fortaleza. La fortaleza es para la voluntad. La voluntad es decir, bueno, si Dios está acá, en hablar bien, en utilizar bien el tiempo, en no ver determinadas cosas, en leer buenos libros, en utilizar bien el tiempo, en no perderlo, en no entregarme a la comodidad ni a la pereza. Bueno, que te pido, Señor, la fortaleza para hacerlo. Porque una cosa es decir, sí, esto es bueno levantarse temprano para aprovechar el tiempo. Pero de ahí cuando me despierto, cuando estoy enrollado en la sábana y la almohada se vuelve me atrapa, y yo sé muy bien que me tengo que levantar, pero la carne es débil, como dice el dicho, y ahí necesitamos la fortaleza. Señor, te amo sobre todas las cosas. Y no darle tregua y vencerse a uno mismo. Y ahí está la violencia que requiere el Evangelio. Me voy a levantar a la hora que le prometió el Señor, una ofrenda para Él. Y eso al levantarnos, eso al hacer las tareas diarias. Hay tareas que nos gustan y tareas que no nos gustan. Entonces cuando aprendemos a hacer las cosas que no nos gustan, por amor a Dios, estamos creciendo interiormente. Porque es muy fácil hacer las cosas que nos gustan, hacerlo con alegría. Pero hacer con alegría las cosas que no nos gustan, al que no le gusta cocinar, al que no le gusta planchar, al que no le gusta salir al frío, al que no le gusta aprovechar el tiempo, al que no le gusta rezar, pero reza, pero se pone al frío porque tiene que ir a trabajar, tiene que ir a cuidar, tiene que ir a ayudar, el que aprovecha el tiempo aunque le cueste, el que se priva de determinadas conversaciones o compañías que saben que lo llevan mal, y eso le acarrea incluso críticas, pero lo hace, así no le guste, está haciendo un acto de virtud, un acto heroico, un acto muy agradable a Dios. Entonces ahí está la fortaleza. Viene un don del Espíritu Santo, fortaleza y sabiduría. Y lo pide acá Santa Faustina para pasar en la vida, porque Santa Faustina que nos habla tanto de la añoranza a Dios, tener ese gozo de algo que todavía no poseemos completamente, sin embargo tiene los pies en la tierra como lo tenemos que tener cada uno. Vamos hacia el puerto, como el barco que va hacia el puerto, ve el faro, me gozo en ese faro, me alegra que esté el faro ahí, porque está brillando y me dice que voy hacia ahí, voy bien, pero hay que llegar hasta ahí. Estamos en una tormenta, el barco se puede ir para cualquier lado, e incluso si le enfilo mal al faro, puedo hacer que el barco encalle, se rompa las bases del barco en las rocas, porque no he sabido ir a donde tenía que ir, al buen puerto. Entonces Santa Faustina, para ir al buen puerto, que lo lleva a la añoranza de Dios, necesita sabiduría y fortaleza para atravesar esta pavorosa selva, o que nosotros en este ejemplo ponemos como en este mar bravío que quiere destruir la barca de nuestra vida, el demonio que nos quiere separar de Cristo, de esa luz que es Cristo, que es el buen puerto. Y Santa Faustina dice, permanezco en un sagrado asombro cuando siento que te estás acercando a mí. Tú, el soberano del trono terrible, bajas al miserable destierro y vienes a una pobre mendiga. Hay algo que en el diario de Santa Faustina es estremecedor. Ella habla que la conclusión entre el conocernos a nosotros mismos, entre conocernos a nosotros mismos y conocer el amor infinito de Dios, solo puede producirnos un sagrado asombro, un misterioso asombro, porque somos esto y sin embargo Dios nos llama a esto. Somos miseria porque somos criaturas y somos pecadores que ofendemos y crucificamos al Hijo de Dios, y sin embargo Dios nos ha querido llamar sus hijos por su gracia, por la cruz. Una vocación que no tienen los ángeles. Y entonces el que se da cuenta de eso, de la verdad de nosotros y la verdad de Dios, del amor de Dios por nosotros, y que Dios en su amor ha descendido hacia nuestra miseria, solamente puede responder con asombro. Señor, no lo puedo creer, pero te creo. Me maravilla, me asombra lo que haces por mí. ¿Se imaginan ustedes que el Rey del mundo, el Rey de la gloria, el Rey eterno, baja el más sencillo, el más humilde, que encima le escupió en la cara, baja para
atendernos, para cuidarnos y llevarnos y sentarnos en el trono al lado de Él. Porque hemos aceptado, ¿no? Hemos dejado de escupir, por supuesto, no vamos a ir escupiendo. Nos hemos arrepentido porque hemos escupido, pero no, le hemos pedido perdón. Supone el pedir perdón. Ese gesto maravilloso que Dios podría no haber tenido con nosotros, lo tuvo. Y Santa Faustina se da cuenta y permanece en un asombro tremendo, porque se da cuenta de cómo Dios desciende de su trono terrible a ella, una pequeña criatura, una pequeña servidora, a una pequeña miserable, dice, y mendiga. Tú, el dueño de todo, bajas a una mendiga, a una pobre, y lo amas con tierno amor. Solo puedo asombrarme de que me hayas querido tanto. El Dios que es rey se hizo pobre con nosotros para hacernos a nosotros reyes. Eso solamente uno puede agradecer y darse cuenta. Uno no puede creer tanto amor de Dios, tanta bondad, cómo Dios puede actuar así. El demonio no lo creyó, o sea, no lo soportó y se rebeló ante eso. Nosotros, al contrario, humildemente, tampoco lo podemos creer porque es demasiado fuerte para nosotros que se da cuenta, pero lo aceptamos con humildad. Si Dios es así, bienvenido sea. Y la eternidad nos pasaremos alabando y glorificando a un Dios tan bueno que fue capaz de hacer esto, de siendo Dios hacerse hombre, y como hemos meditado a las 3 de la tarde, no solamente tomó la condición de esclavo, sino la de un mal esclavo, de un esclavo al que fue torturado junto a malhechores. Bueno, es tremendo. Bueno, y Santa Faustina lo refleja en varios numerales, no solamente en esto. Ese es el Dios a que añora, que es tan bueno y que es tan misericordioso. Esa es la majestad y la humildad de Dios. Esa es la majestad y la humillación de la misericordia de Dios. Que siendo todo majestuoso, de Dios, eterna, divina, sin embargo, es tan humilde, tan sencilla y baja hasta nosotros. Y ahora, Santa Faustina empieza a hablar, ¿por qué Dios actúa así? Solamente encuentra razón en su amor. Y ahí empieza a describir lo que es el amor. Ese amor de Dios que es trinitario y desciende hacia nosotros de esa manera tan humilde, es la misericordia de Dios. Dios es amor. Y cuando viene hacia nosotros, miserables, pobres, pecadores, mendigos, miseria más pecado, en esa condescendencia, esa familiaridad, en ese agacharse a nosotros, en el inclinarse hacia nosotros, el tendernos a las manos a nosotros, ahí está su misericordia, el amor que se inclina para llamarnos, para agarrarnos, para abrazarnos, para aferrarnos. Y ante eso, bueno, humildad, aceptación, pedido de perdón, humilde, aceptación de nuestra miseria, bendita sea tu bondad, Señor. Y ojo también acá con la falsa misericordia, decir que bueno, Dios es bueno y que te agarra así como aún siendo malo. Porque ese movimiento de Dios implica una respuesta nuestra. Amor con amor se paga. Y el amor nuestro tiene que ser el arrepentimiento de nuestros pecados. Y la aceptación de ese inclinarse de Dios, de esa misericordia, supone el confiar en Él, el detestar el pecado, el dejar de lado el mal, salir del pecado, salir del mal. Ese es el modo con el cual pagamos tanto bien, el único modo. Dios no nos va a aplastar, a imponer su misericordia, nos va a llevar nosotros como pecadores empedernidos que no se quieren arrepentir, no, porque ese empedernimiento rechaza la gracia, rechaza la misericordia. No vengas hacia mí, no te quiero. Cuando abrazamos el pecado al Señor le decimos, te agachaste hasta mí, fuera de mí. Pero en cambio, como hace Santa Faustina, Señor, vienes hacia mí, qué bueno que eres, perdóname de mis pecados, quiero ir hacia ti. Y cuando nos acercamos a Dios, empezamos a dejar de lado el pecado, porque Dios no quiere el pecado, nos quiere a nosotros. Es importante aclarar porque a veces pasa que entendemos mal la misericordia de Dios. Y para terminar, hermanos, esta familiaridad bien entendida. Santa Faustina solamente encuentra en el amor de Dios una explicación a esa familiaridad, el hecho de que me llame hijo. ¿Cómo puede ser que me llames hijo? Cuando me llama hijo
Y cuando yo le digo Padre, se ha producido una familiaridad. Cuando Jesús nos enseña el Padre nuestro, en la coronilla Padre eterno, Él se ha hecho hermano nuestro, hermano, Padre, Hijo. Dios nos ha hecho su familia. ¿Cómo? A mí, pecador. Sí, a ti, pecador. Arrepentido de tus pecados, que deseas convertirte, salir del pecado porque me amas, te llamo hijo. Esa es una familiaridad inaudita. Los ángeles no llaman Padre a Dios. Dios no llama a los ángeles hijos. Entre los ángeles no se llaman hermanos. Nosotros a Cristo le llamamos hermano. Entre nosotros somos hermanos. Es demasiado amor, demasiada familiaridad la de Dios con nosotros. Y entonces correspondamos a esa familiaridad con lo que Dios nos pide, ¿no? La conversión de nuestro pecado, el llamarlo Padre, llamarlo Papá, llamarlo hermano y vivir como tales. Ser dignos de poder llamar a Dios así y de vivir así. Esa es la añoranza de Dios. Añoro a mi padre, añoro a mi hermano, añoro a mi familia. Como alguien que ha viajado lejos de su familia por un tiempo y añora a su familia. ¿Se imagina un niño que viaja por alguna cuestión de salud, se ve privado de su papá y su mamá? ¿Cómo añora a su padre y a su madre? Sabe que los va a volver a ver. Entonces, así, en esta vida añoremos el amor de nuestros padres que nos quieren tanto. Queridos hermanos, una alegría compartir con todos ustedes esta charla de espiritualidad. Que el Señor los bendiga a ustedes y a toda su familia. Hasta mañana si Dios quiere. Jesús, en vos confío.